Hola chicos y chicas, yo soy Delphi y si... No, no era así. Hola chicos y chicos... No. Hola chicas y chicos, yo soy Delphi. Hoy vamos a hacer mini recetas. Algunas las saqué de TikTok, otras de Instagram, otras me las pasaron. Pero son 4 mini recetas. Dije a mi familia, yo les cocino hoy. Así que vamos a ver qué onda, qué sale de esto. Sinceramente no tengo mucha idea de lo que es la cocina de pastelería. O sea, me va mejor en la cocina así para almorzar que lo de... que lo que es tortas y todo eso. Una que me pasaron es la torta en taza y ustedes dicen, sí, es re fácil, el microondas y eso, sí, pero yo no tengo microondas, así que vamos a intentar hacerla en horno, que mi hermana metió una taza al horno para ver si se podía hacer una torta en el horno así en taza y no se partió la taza, así que vamos a intentar hacerla. Bueno, la primera es torta en taza, así que lo que necesitamos es una taza. Esto en sí no es como un tutorial, yo no les estoy explicando cómo hacerlo, yo les estoy mostrando cómo yo lo hago. Y no tengo las recetas en sí, yo vi videos y lo voy a hacer como a mí me parece, tipo no tengo la receta, tengo los nombres, tengo torta en taza y los que siguen. Yo me acuerdo que la torta en taza la hacía de chiquita, íbamos a lo de una amiga y ella tenía microondas y era torta en taza que la hacía con un huevo, un poco de harina, azúcar y... vamos a agregarle cacao. Vamos a poner primero un huevo. Primero se bate el huevo, no tengo ni la menor idea, pero vamos a batir el huevo primero. Bueno, una vez que batimos el huevo vamos a tirar un poco de azúcar. Ah, faltó la leche. Bueno, acá es todo a ojo, así que vamos a tirar un poquitito así de leche, no sé cuánto ahí. Vamos para allá. Bueno, harina, ¿qué harina le pongo? No sé qué harina ponerle. ¿Qué harina le tengo que poner? Bueno, vamos a ponerle harina leudante porque... ¿esta es leudante? No tengo ni la menor idea, vamos a ponerle de esta. No lo hagan a ojo. Yo creo que ya está, miren. O sea, está todo bien integrado, creo. Vamos a ponerle esencia de vainilla. ¡Ay, no sé prender el horno! ¡Alguien me prende el horno! Una torta lleva sí o sí manteca o aceite. Vamos a ponerle aceite. Un poquitito le puse. Bueno, mientras esperamos a que alguien me prenda el horno, vamos a desocupar el horno y vamos a agarrar una bandeja porque la taza sola no se puede meter, tipo lo tenemos que meter en una bandeja. Mira, de boca, ay qué bueno, boca. Amo. Vamos a dejar que se caliente un poco el horno y mientras se calienta un poco el horno vamos a... les voy a explicar cómo tiene que ser, tipo en una bandeja así que usan, no sé, para hacer pizza, calentar algo. Ponen la taza con la mezcla y yo la pongo en el medio porque no sé si la tengo que poner más ahí, no tengo ni la menor idea. Y no sé por cuánto tiempo lo tienen que dejar en el horno, pero la van pinchando y se van fijando. Bueno, y ahora lo metemos en el horno. Y bueno, cada un ratito se van fijando, la van pinchando con un tenedorcito y se van viendo qué onda. Literalmente me traje una silla al lado del horno como cada vez que cocino porque no sé cuánto tarda en hacerse. Entonces me siento al lado del horno y espero a que se haga. Hacete. Dale, hacete. Me acabo de dar cuenta de que no le puse cacao, tipo la quería hacer de chocolate y me re olvidé, así que bueno, saldrá de vainilla. Ya pasaron como 10, casi 20 minutos y creo que ya está, así que vamos a ver. Bueno, cuando está listo lo tenemos que sacar del horno. ¡Ah, me quemo! ¡Ah! ¡Ay, me quemé mucho! Here we go. Bueno, ahora toca hacer... Vamos a necesitar 2 bowls, un huevo y queso. Vamos a romper un huevo. Miren. Lo batimos. Ah, y también necesitamos harina en el otro bowl. Vamos a agregarle condimento, orégano. Esto me lo enseñaron porque el otro día me enseñaron a hacer milanesas. Orégano y sal, nada más. Porque no sé, no me acuerdo qué más era. Y necesitamos una sartén y aceite. Vamos a poner un poco de aceite en la sartén. Bueno, mientras ponemos el aceite a calentar,
Nosotros lo que vamos a hacer es cortar unas tiritas de queso. No voy a hacer mucho, voy a hacer 4. Esto se pasa primero en huevo, lo pasamos en harina, después de vuelta en huevo. O era al revés, creo que era harina, huevo, harina. Lo pasamos a la sartén caliente. Yo creo que ahí está, entonces lo vamos a pasar al plato. Y bueno, y así hacen con los que quieran hacer más. Vamos a hacerlo ahora en harina primero, harina, después en huevo, después en harina de vuelta. A ver, vamos a probarlos. Son medios raros. Me falta sal. Es rico, pero no sé si es algo que yo haría para comer. Aparte, yo vi que ella hacía así el video y se le corría todo el queso. Here we go. Ahora vienen unas trufas que no son como vainilla y dulce de leche, no. Les voy a poner cacao, merengue, dulce de leche y vainilla ¿era? Creo que sí. Mi idea era calentar chocolate con agua y eso, mojar las trufas después ahí adentro. Pero primero vamos a hacer la mezcla. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir las vainillas y vamos a hacer medio paquete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, medio paquete. Y ahora estas vamos a triturarlas. Bueno, una vez que trituramos las vainillas, vamos a agregar el merengue triturado. Ahora el cacao y vamos a batir esta mezcla. Vamos a agarrar dulce de leche y lo empezamos así a mezclar. Bueno, una vez que tenemos así la masa lista, la pasamos a un plato y vamos a poner a calentar el chocolate este. Y bueno, mientras ese chocolate se va calentando, vamos a hacer bolitas con esto. Vamos a hacer todas bolitas del tamaño que quieran. Yo las voy a hacer aproximadamente así. Una vez que les hicieron todas bolitas, lo que vamos a hacer va a ser agarrar una y la vamos a mojar. Ponemos en su lugar. Y así con todas. Si tienen chocolate y lo pueden derretir a baño María, mejor. Porque yo no tengo. Y estamos en cuarentena y no puedo salir a comprar. Tipo, estoy improvisando con lo que tengo en casa. Estoy viendo recetas y yo las transformo con lo que tengo en mi casa. Mientras esperamos a que se hagan las trufas que están en la heladera, vamos a hacer la última receta. Un café. Pero el café que yo vi en TikTok era frío, pero estamos en invierno y si lo tomo frío me va a agarrar hipotermia. Entonces vamos a hacerlo caliente. Lo que vamos a hacer va a ser agarrar el mismo frasquito que utilizamos para hacer el cacao caliente para las trufas. Vamos a agarrar una taza, café y azúcar y también leche. Bueno, lo que vamos a hacer es calentar leche, un bowl más grande con una batidora, pero no a mano, tipo así eléctrica. Lo que vamos a hacer es agarrar el café que ustedes normalmente le ponen al suyo y azúcar. No sé si era agua o leche, vamos a poner leche. Batir. Para que ustedes lo hagan bien, tienen que poner 2 de café, 2 de azúcar y 2 de agua. No hagan como yo. Una vez que la leche está lista, la tienen que apagar y se la sirven en su taza. Bueno, una vez que ya está, le tienen que poner la crema arriba. Me hace los honores, Agus. O sea, comparen las cosas. Les voy a poner una foto de cómo tenía que quedar y cómo me quedó a mí. No. Here we go. Bueno, ya pasaron como 5 o 6 horas, no sé muy bien, pero terminé de cenar, son creo que las 9 y algo, y vamos a sacar las trufas, pero yo cometí un error. Las tienen que poner en el freezer, porque yo les eché una ojeada
y están horribles, están todas aplastadas y están horribles, pero bueno, no importa, ustedes pónganlas en el freezer. Bueno, esto como para comerlo con cuchara, parece un puré. El chocolate se esparció todo y se juntó todo y está todo aplastado. No tiene un aspecto muy lindo, pero debe ser rico, o sea, me imagino que es rico porque solo tiene cosas ricas, o sea, no puede ser feo. Bueno, vamos a probarlos, no tienen un aspecto muy lindo, pero como siempre digo, no juzguen a un libro por su portada, así que vamos a probarlo. Como pensaba, no iban a estar feas porque tiene todo rico, o sea, no pueden estar feas. Y bueno, si les gustó este video no olviden suscribirse, dar like, comentar, seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video, gente.